puedes mover? Ok. Nos vamos a mover. Te voy a levantar. Sí puedes, ¿verdad? No me dejes. No te voy a dejar, no te voy a ¿Me dejar. lo juras? Nunca te voy a dejar. ¿Nunca? Nunca te voy a dejar. Ok. Te voy a levantar así. Tú trata de apoyarte, ¿sí? Con las piernas. Entonces, 1, 2, 3. Lu, por favor, no me... Lu, por favor, no me hagas esto, Lu. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! Lu, por favor. Lu, por favor, respira. Por favor, regresa. Lu, por favor, quédate conmigo. Lu, por favor. No. Es que de verdad, en tu casa, Rosy, se come delicioso. Si llego a subir unos kilitos y pierdo este figurón que tengo, es tu culpa. Ay, ya que sea menos. ¿Quieres? Voy a advertir una cosa. Si quieres seguir viviendo en esta casa, no le falte el respeto a mi familia y deje el cinismo. Porque se me puede acabar la paciencia con usted. Ay, sí, yo creo que estás equivocada. Tú y yo guardamos un secreto muy grueso. Y no te conviene perder la paciencia conmigo, porque te iría muy mal. No me amenacé. Usted y yo hicimos un trato. Así que al menos encárguese de no tener problemas con mi familia. La que se tiene que encargar de que la familia me trate con amabilidad y me haga sentir muy cómoda, eres tú. Pues en este momento tengo problemas mucho más importantes que andar preocupándome por su bienestar en esta casa. Ah, bueno, eso sí, tienes toda la razón. Porque tenemos que descifrar, ahora que venga a vivir aquí mi asistente, en qué lo vamos a emplear. ¿Qué? Ah, sí. Lo que pasa es que me siento tan solita en esta casa totota que va a venir mi asistente a vivir para acá y se me ocurría que podría ser su chofer. Jamás. ¿De qué estupidez está hablando? Yo tengo chofer y nadie más va a venir a instalarse aquí en esta casa. ¿Le quedó claro? A la que no le está quedando claro es a usted. Va a venir a vivir aquí mi asistente y va a ser su chofer. Jamás. No trate de pasarse de lista, porque la que puede terminar presa es usted. No me obligue a denunciarla a la policía por extorsión. Lu, en serio, ya no puedo. Así no vamos a llegar a ningún lado, Lu, por favor. Lu. No. Lu, por favor. No otra vez, Lu. No otra vez, Lu, por favor, no. Lu, por favor. Lu. Ay. Lu, por favor. ¡Ayuda, por favor! Lu. ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor! No, Barbie, no me voy a ir contigo. ¿Qué? Que no me voy a ir contigo. Baby, acuérdate que Junior está allá adentro con Eva. Él le puede ayudar para lo que sea. Sí, bueno, no se trata de ayudar a Eva. Se trata de ayudar a Eduardito. Claro. Cuánto amor por Eduardito, ¿verdad? Qué bárbaro. Jamás te había visto así por un moco. Barbie, ¿Por un bebé? el niño no tiene la culpa. Sí. Mira, José Ignacio, no me lo tomes a mal. No te enojes, pero estás actuando como si de verdad fueras el padre de ese niño. Y a mí me está Ay, dando por como favor, algo. no seas ridícula. ¿Qué? No es mi hijo. Ok, no es tu hijo. Entonces, ¿te vas a quedar? Ajá, sí, me voy a quedar. Ok. Quedémonos, No, vamos. no es necesario que tú te No, quedes. sí es muy necesario. No, Sí, tú vete. No, tú vete. no, me quiero quedar. ¿Qué? Me muero por quedarme. Ah, te mueres por quedarte. Me muero. Ok, nos vamos a quedar. ¡Yay!
Toda la noche. ¡Toda la noche! Entonces entró otra enfermera que no sabía que me habían puesto una inyección. Ya yo estaba de espaldas, no vi nada y me... Otra vez en el mismo sitio. No puede Te ser. lo juro. Pero eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Estuve 2 días sin poderme sentar. No quiero ver más una clínica. No puede ser. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me ves así? Es que me encanta verte sonreír. Es un espectáculo que quiero tener cerca siempre. Eres muy galante. Sabes hacer que una mujer se sienta bien. Me gustaría que sintieras un poquito más. Sí, ya lo sé, ya lo hablamos. Y recuerda lo que yo te dije a ti también. Sí, Ah, pero eso no va a hacer que cambien mis sentimientos. no te cierres, Eva. No sabes lo que te pierdes. ¿Cómo está Eduardito? ¿Lo puedo ver? Está mucho mejor y sí lo puedes ver, pero desde el pasillo. Hay que dejarlo descansar. Ay, sí, lo que usted pida. Doctor, nunca voy a olvidar lo que hizo por mi hijo. ¿Vamos? ¿Vamos? Corre, ve. Hay silbatos, Lucía. Hay silbatos, Lucía. Hay silbatos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Acá estamos! ¡Acá! Lucía, ya viene la ayuda, por favor. 2 minutos, por favor. Le picaron hormigas y es alérgica. La tenemos que llevar a un doctor. No te preocupes, Martín, la ayuda ya viene en camino. Ya saben dónde estamos. Pero bien. No me puedes dejar solo, Lucía. No me puedes dejar solo. No me puedes hacer esto. Ceñito, ¿quiere que le sirva su cena? No tengo hambre, Chole. Ay, ¿ahora qué le pasa a todos en esta casa? ¿Qué voy a hacer con tanta comida? La señora Rosaura no quiso cenar, que porque se siente indispuesta. Luego la señorita Bárbara salió como alma que lleva el diablo cuando se enteró que el guapísimísimo se ha ido con su prima. Y pues la señorita Eva se pasó a ir con el chilpayate. Y luego el joven Martín se fue requete bien temprano que dizque un paseo. Ay, el señor Rodolfo, ese nunca llega temprano para variar. ¿Y la invitada de Rosaura ya cenó? Ay, no, de esa ni me hable, ¿eh? Que pasó a arrasar con todo el refri desde temprano. Parece como si tuviera una solitaria en la panza ahí con toda su parentela. Cuida tus palabras, Chole, que aunque no nos guste mucho, es invitada de Rosaura. ¿Residencia de la familia Sotomayor? ¡Ay, señorita Eva, cómo siguió el chilpayate! Déjame. Evita, ¿cómo está Eduardito? Ay, no sabes lo feliz que me hace escuchar eso. No te preocupes, yo les digo. Adiós. Ay, el niño ya está fuera de peligro, Chole. Bendito sea Dios. Bendito, ceñito. Qué bueno. ¿A dónde vas? A buscar personalmente a mi hija. No me puedo quedar de brazos cruzados mientras esos inútiles no dan con ella. Espera. No ha pasado mucho tiempo desde que los llamaste. Deja que la policía haga su trabajo, Gerardo. Claro, la policía. La policía tiene que hacer su trabajo porque tú no supiste hacer el tuyo. ¡Ya basta, Gerardo! No te permito que me sigas ofendiendo y que pongas en tela de juicio mi papel de madre. Tú de madre no tienes nada. Ni siquiera fuiste capaz de cuidar a tu hija, de darle un buen ejemplo, ponerla en cintura. Ah, ¿sí? ¿Y acaso tú sí? Qué buen ejemplo le has dado a Lucía, ¿eh? Dime, ¿quieres que beba todas las noches como tú? ¿Que le robe las tareas a sus compañeras? ¿O que tenga varias parejas, varios novios como su papá? ¡Ya cállate! Bueno, sí, él habla. La encontraron. ¿En dónde está? En un hospital. ¿Qué le pasó a mi hija? ¿Cómo está? Gracias a Dios. ¿Y por qué está en un hospital? ¿Sufrió algún accidente o qué? Estaba con su novio Martín.